Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de su canal El Librero de Mao. En esta ocasión veremos Balún Canán. Antes de comenzar les invito a que se suscriban al canal para estar al tanto del contenido que se sube y que visiten la página de Facebook donde doy información de libros que de momento no se les harán videos. Comencemos. Su título es Balún Canán. Fue escrito por la mexicana Rosario Castellanos. Fue publicado por primera vez en México en 1957 por el Fondo de Cultura Económica, teniendo una multitud de reediciones y reimpresiones. La que tuve oportunidad de leer fue una edición conjunta del Fondo de Cultura con la Secretaría de Educación Pública de México, bajo la colección Lecturas Mexicanas, en su primera serie, publicada en 1983, siendo la número 6 de dicha colección. La obra tiene un total de 291 páginas, dividiéndose en 3 partes. La primera posee 24 capítulos, la segunda 18 capítulos y la tercera 24 capítulos también. Aunque pareciera lo contrario, la segunda parte es la más larga en cuanto a extensión. Balún Canán es la primera novela publicada de Rosario Castellanos. Su título proviene del nombre maya de Comitán. Otras obras suyas anteriormente publicadas eran poemarios, así que este fue su debut como novelista. La historia se desarrolla en el estado mexicano de Chiapas, concretamente en Comitán de Domínguez y Chactajal. Versa sobre las crecientes tensiones entre los blancos terratenientes y la población indígena. El país vive una ola de cambios y reformas impulsadas por el presidente Lázaro Cárdenas en beneficio de la población indígena, que incluía el acceso a la educación, un salario mínimo y la prohibición de abusos y castigos corporales. Los terratenientes reaccionaron de manera negativa ante los cambios progresistas, justificando un orden natural de las cosas hasta ese momento respetado. Los indígenas viven en su mayoría en una profunda ignorancia y sumisión, resultado de generaciones pasadas subyugadas. Poco a poco van adquiriendo conciencia y cambian su mentalidad, no por iniciativa propia, sino por otros indígenas provenientes del exterior que llegan como revoltosos, dirían los blancos, para hablarles de estos cambios. El temor a perder sus tierras y su estatus hace que los blancos quieran poner en cintura a sus trabajadores con resultados variados. La primera y tercera parte de la novela está narrada en primera persona, siendo la niña de la familia la que nos cuenta lo que se desenvuelve a su alrededor, ya que es testigo de conversaciones entre los demás protagonistas. La segunda parte está narrada en tercera persona, siguiendo a los demás integrantes de la familia Argüello, dejándose de lado a la niña como eje de la historia. Debo advertir que es una novela cruda y cruel en ocasiones. Si no te agradan las historias trágicas, no te la recomiendo. Pero si buscas una novela que te haga reflexionar y te ofrezca la oportunidad de viajar en el tiempo, esta es para ti. Hay varios temas que se abordan en la novela y logran que el lector reflexione. El primero es el machismo imperante en la sociedad mexicana, que se retrata de múltiples formas. La mujer depende del hombre no solo en el día al día, sino para el sostenimiento económico y hereditario a futuro. Zoraida teme por su único hijo porque es el que heredará el apellido y todas las propiedades de la familia. La niña de la familia, que ni siquiera tiene nombre, se le menosprecia e incluso se le ignora en ocasiones. Cuando la mujer llega a cierta edad soltera, es mal visto en la sociedad. También es un estigma el tener relaciones fuera del matrimonio, y ni hablemos de salir embarazada. Claro que en el caso del hombre es distinto. Aquí se normaliza el abuso sexual, justificándolo con que la mujer seduce al pobrecito hombre que no puede soportar tales insinuaciones. Nótese el sarcasmo. El segundo tema retratado en la novela es el racismo de la sociedad mexicana en general. No solamente los blancos, los propios indígenas también se menospreciaban a sí mismos. En Chiapas, la población indígena siempre ha sido numerosa hasta nuestros días. En la novela, la totalidad de su población es pobre y menospreciada, tildándolos de salvajes e ignorantes y con el estigma de ser una bola de borrachos empedernidos.
El indígena se consideraba a sí mismo una persona que había sido conquistada y debía respeto a los blancos porque así eran las cosas. Incluso había casos en que era mal visto que los indígenas hablaran en castellano porque se consideraba una falta de respeto y un intento de igualarse con quienes eran superiores, es decir, los mestizos y blancos. A pesar de todo esto, los indígenas tenían una memoria histórica que los conectaba con sus ancestros y los hacían guardar un resentimiento por su situación que solo necesitaba una chispa para salir. El tercer tema es el clasismo. Lo vemos más con los Argüello. Temen perder sus propiedades y pertenencias que les daban ese estatus de respetabilidad y los volverían parte de la chusma. Intentarían de todo para evitar que esto suceda. También son capaces de negar familiares si estos viven en la miseria o son de segunda categoría para no ser mal vistos. Un cuarto tema es la religiosidad combinada con la superstición. En estos años aún se vive una persecución contra los curas y párrocos. Las iglesias son cerradas y se tienen que oficiar misas en domicilios con secretismo. Los padres tienen que dar los sacramentos aún a costa de sus vidas y son altamente respetados. Aun con ello, se tienen que topar con una sociedad que cree en la brujería, hechicería y tradiciones de corte idolátrico y pagano. Es decir, se nota el sincretismo en el pensamiento de la sociedad entre lo prehispánico y lo occidental. Un quinto tema es resaltar el papel de la educación como factor transformador de la sociedad. El Estado busca ser el que le imparta para arrancarla de la religión y del conocimiento no científico. Por ello busca la regulación y construcción de las escuelas. Los propios indígenas adquieren conciencia de que educándose van a poder cambiar su propia situación. Ya saben, el conocimiento es poder. Un sexto tema un tanto relegado en cuanto a importancia es la corrupción, que es muy normalizada. Los Argüello buscan mediante sus influencias y conectes, como se dice aquí en México, el mantener sus propiedades e incluso burlar las reformas e imposiciones gubernamentales, tachándolas de injustas porque no se ajustan al contexto de la sociedad chiapaneca. Un séptimo y último tema es la cuestión de un trabajo digno. Algo que hoy se considera normal y hasta indispensable, como un salario justo, días de descanso, jornada laboral establecida, salario mínimo, prestaciones, seguridad social y demás conquistas laborales, hace 80 años eran meros sueños, disparates que no tenían cabida. Los indígenas solían recibir una paga más que miserable por su trabajo. No se les apoyaba de otra manera y a cambio les pedían servidumbre y sumisión total. Como dato extra, existe una adaptación cinematográfica de esta novela, de título homónimo. Es una película mexicana de 1977 dirigida por Benito Alasraqui. En lo personal considero que es una mala adaptación por los cambios radicales que hace a la historia. Ahora sí que solo les paso el dato por si quieren checarla por su cuenta. La familia Argüello había sido parte de la clase terrateniente de Comitán. Poseían una hacienda en Chactajal, productora de ganado y con un ingenio azucarero. La niña, ya que no tiene nombre, y su hermano menor Mario son cuidados por una nana indígena. Su madre, Zoraida, es ama de casa, pero se enfoca preferentemente en su hijo Mario. Al no poder tener más hijos, cuida al que será heredero de la familia. Su padre, César, es respetado como el patrón y cabeza de la familia. Atiende los asuntos administrativos de su propiedad, dejando las cuestiones de la casa a su mujer. De vez en cuando los indígenas de Chactajal traen en caravanas alimentos producidos ahí para alimentar a la familia. César los recibe dándoles una bendición en sus frentes que los indígenas se descubren religiosamente en señal de sumisión. La niña es muy cercana a su nana. Esta aparentemente no tiene sentimientos porque sonríe muy poco. No muestra dolor o tristeza, pero esto es más una ilusión. La niña se da cuenta por sus dichos y gestos cuando la nana siente algo. La educación en Comitán la imparte una institutriz en un edificio que se tiene disponible tal como desde hace varias generaciones su familia ha hecho. Les enseña a los infantes a leer, escribir, operaciones básicas y cosas variadas que quizá les sean útiles en el futuro, historia, geografía, etc. Ah, claro, también algunas cuestiones religiosas básicas. La niña asiste puntualmente a esta escuela sin ser una alumna sobresaliente. De vez en cuando llega a la casa de los Argüello un viejito llamado David.
Vive solo y no tiene familiares que se conozcan. Por ello, Zoraida les indicó a sus hijos que lo llamaran tío David, aunque no fuera su tío. Digamos que por simple respeto y para que no se sintiera solo. Fue el tío David el que reveló el primer indicio del cambio. Ya se acabó el baldillito de los rancheros de acá. El baldillito era el trabajo que los indígenas les hacían a sus patrones sin paga alguna. Podía ser el quitar la maleza de un sembradío, la siembra de la milpa o que vayan a pastorear al ganado. ¿Por qué se acabó? Porque el gobierno federal estableció un salario mínimo y que todo trabajo debe recibir una justa remuneración. El tío David se quejaba de esto porque ahora todos serían pobres, no solo los indígenas, según dice. Esto los niños aún no podían dimensionar su significado, lo tomaron como otra anécdota curiosa del tío David. Zoraida en ocasiones se levantaba temprano y salía a la calle. La niña la escuchaba a veces prepararse para irse. En su curiosidad le pregunta a su nana a dónde va su madre. Esta le dice que va a ver a una señora muy necesitada, le lleva comida y la ayuda en lo que requiera, todo por caridad. Después nos enteramos que esta señora era la madre de Zoraida. Ella venía de una familia pobre, se casó con César y con ello mejoró su estatus, pero su madre nunca podría cambiar su origen y Zoraida la negaba. Incluso nunca les reveló a sus hijos que ella era su abuela. Un día llegó desde Chactajal el capataz de la hacienda de los Argüello. Venía malherido, una mano casi se le desprende de un machetazo. La niña lo vio con horror. El capataz pidió ver al patrón y le comunicó que los indígenas de la zona ya no estaban a su servicio como antes. Acto seguido, falleció. Los rumores se van expandiendo por Comitán. Hablan de la preparación de una revolución agraria en la zona. Incluso se teme una guerra de castas. La desconfianza de los blancos con los indígenas y viceversa aumentan. Los blancos son conscientes que numéricamente son minoría. Por eso piensan escapar antes de que todo se vaya al traste. Los argüellos se enteran por un conocido que el gobierno federal dispuso la obligación a los patrones de otorgarles educación a sus trabajadores indígenas al pagarles a un maestro para tal fin. César inmediatamente ve una manera de sortear dicha obligación. Tiene un sobrino bastardo que puede contratar para ser profesor y llevarlo a Chactajal para librarse de la multa, y de paso no ofreciendo una educación plena a los indígenas. ¿Para qué querían ellos educarse?, pensaba. El sobrino en cuestión se llama Ernesto. De inicio Ernesto no se muestra muy entusiasmado. Él solo llegó a cuarto de primaria, no sabía hablar maya y tampoco tenía conocimientos pedagógicos. César le dice que nada de eso es necesario, con que les enseñe a leer, escribir y las operaciones básicas es suficiente. Todo se daría sobre la marcha, aparte de que no lo haría gratis. Él le pagaría y tendría asegurado un techo y comida. Ernesto acepta. Los rumores de posibles rebeliones indígenas se siguieron extendiendo. César decide trasladarse a Chactajal con toda su familia para supervisar su hacienda y a sus trabajadores. Aquí termina la primera parte. El viaje a Chactajal es penoso y tardado. Los indígenas transportan en sillas sobre sus hombros a Zoraida y los niños. César va a caballo con Ernesto. Después de varios días llegan a su destino. La hacienda se encuentra aparentemente tranquila y son recibidos por los trabajadores. Se aproxima la fecha del corte de la caña de azúcar y es menester que todo salga bien o la familia se iría a la ruina. Entre los indígenas hay un líder, su nombre es Felipe. Él viene de Tapachula, donde tuvo una estadía de algunos años. Ahí tuvo contacto con las ideas progresistas emanadas desde el centro del país. Adquirió conciencia de que estaban siendo manipulados y los patrones abusaban de ellos. Por ello convenció a sus compañeros de que había que exigir un trato mejor. Los indígenas entonces le solicitaron cuanto antes el profesor a César para que sus hijos acudan a la escuela como lo marca la ley. César menciona que eso está solucionado. Él ya cumplió con el docente. Ellos debían hacerse cargo de la construcción de la escuela y del inmobiliario. Los indígenas aceptan. En privado, se muestra que hay indígenas que dudan de las exigencias de igualdad que les mostraba Felipe. Su mundo era muy reducido, no pasaba de Ocosingo y Tapachula. Cuando Felipe les habla del presidente Cárdenas, ellos se admiran de que una persona tenga el poder de establecer cosas desde un lugar tan distante como lo es la Ciudad de México. Incluso piensan en un inicio que Cárdenas es Dios.
Esto es reflejo de la profunda ignorancia que los indígenas poseían. No recibieron educación y algunos no sabían hablar español. Felipe les dice que confíen en él y se mantengan firmes. Los blancos buscan dividir para triunfar. Deciden entonces seguir a Felipe. Poco después llega a la hacienda Matilde, una familiar de Zoraida. La echaron de su antiguo hogar por una pelea y por eso acudió a Chactajal. La historia de Matilde es triste en cuanto a que sufre por no haberse casado teniendo ya 40 años. Toma el rol de ayudante de la familia. Como tal, ella no tiene ganas ni razones de vivir, solo vive porque sí. Piensa constantemente en la muerte como una liberadora. Las cosas no van mejor para Ernesto. Se arrepiente de haber aceptado porque no entiende a los niños y viceversa. Él empieza su monólogo mal preparado, pero sin darse a entender. De vez en cuando los niños hacen desorden. Ernesto se queja de esto con César, pero César le dice que está obligada a cumplir con su parte. Ernesto conoce a Matilde, siente una especie de atracción hacia ella a pesar de que ella es 20 años mayor que él. Una tarde se cuela en su habitación y ambos se entregan al deseo. Matilde poco después se arrepiente. En su interior quiere a Ernesto, pero le molesta el haber tenido relaciones fuera del matrimonio y la diferencia de edad entre ambos. Por ello decide ignorarlo y evitarlo. Lo que no sabía de momento es que de ese encuentro ella se embarazaría. Abrumada por la culpa, decide abortar sin decírselo a Ernesto. Se lo confesaría más tarde. Los indígenas poco a poco se vuelven más desobedientes con César. Trabajan las 8 horas que dicta la ley y se niegan a hacer cosas gratis. Zoraida insta a César a que les ponga un hasta aquí. A César no le faltan ganas, pero sabe que está en desventaja. Si los indígenas así lo quisieran, podrían fácilmente matarlos a todos. Por ello busca reflejar la imagen del patrón que concede y deja pasar nimiedades. Todo cambia un día en que Zoraida y sus hijos van a bañarse al río. En dicho lugar, Matilde casi se ahoga. Es rescatada por Ernesto, que le confiesa su cariño, pero Matilde se enoja porque ella quería morir. ¡Te salvé la vida! Tú no salvaste mi vida, arruinaste mi muerte, eso hiciste. Escucha, pedazo. En su enojo le confiesa lo del aborto, haciendo enfurecer a Ernesto. Mientras se bañaban, Zoraida escuchó que alguien venía. Eran jóvenes indígenas que se iban a refrescar al río. Esto era una afrenta ante sus ojos porque los indígenas y patrones no se podían bañar en el mismo momento. Como los chicos no se fueron, ella, enfurecida, se regresa a la hacienda y exige a César poner un alto. César se niega y desde entonces se bañaban en tinas dentro de la hacienda. Ernesto, a raíz de su pelea con Matilde, se emborrachaba cada que podía. Incluso asistía borracho a la escuela. Los niños solo lo veían decir tonterías e insultos a Matilde sin entenderle nada. Un día de estos, Ernesto le pegó a un niño que por accidente lo despertó. Esto fue el colmo para los padres, que se fueron a quejar con César. Le exigieron que cambiara de docente. César alegaba de que era imposible por el tiempo y traslado. Los indígenas dijeron que esperarían y no trabajarían hasta que llegara el nuevo docente. Esto pasó justo cuando se iba a hacer el corte de caña. Los indígenas cumplieron y se quedaron sin hacer nada. César los quiere obligar a trabajar a punta de pistola. Aparentemente lo logra, pero todo era una trampa. Los indígenas le prenden fuego al ingenio azucarero y a los pastizales. El ganado muere calcinado y se pierde la cosecha. César, harto, encomienda a Ernesto viajar a Ocosingo para llevar una carta al presidente municipal solicitando el envío de policías o soldados para castigar y mantener bajo control a los trabajadores ante lo que consideraba una afrenta grave. Ernesto parte a la encomienda a la que nunca llegó. Matilde cae en la locura y se pierde en la selva para no volver a ser vista. Los Argüello regresan a Comitán. La hacienda está perdida. Aquí termina la segunda parte. En cuanto llegaron a Comitán, César parte rumbo a Tuxtla Gutiérrez, buscando audiencia con el gobernador para solicitar ayuda para recuperar su hacienda. Mientras, en casa, la niña vuelve a tomar el protagonismo. A Zoraida le empieza a preocupar mucho una especie de presentimiento de la nana sobre un chamán que había embrujado a su hijo Mario. Zoraida acude a su madre que lee cartas para poder tener un indicio del destino de su hijo. Su madre le augura un sufrimiento muy grande. Es entonces que recurren al último recurso.
un sacerdote. Los sacerdotes siguen siendo perseguidos por el gobierno y se ven obligados a dar los sacramentos de manera clandestina. Por eso, cuando el cura llega y le notifican que lo llamaron por un posible caso de brujería, estalla en furia. Regaña a los presentes por creer en esas supersticiones y se marcha furioso. A pesar de ello, Zoraida se siente aliviada al escuchar del padre que no había de qué preocuparse. Pero el alivio dura poco. Una enfermedad extraña aqueja al niño y lo tiene postrado en cama. El médico que acude a la casa es un incompetente a pesar de tener título profesional. Sencillamente no sabe qué hacer. La niña cree saber el porqué de esta enfermedad. Ella y Mario cometieron una travesura ocultando unas llaves para entrar al recinto donde tendrían su primera comunión. Por temor, no revela esto porque sabe que la castigarían sin piedad. Al final, nada salvó a Mario. Fallece, ocasionando un sufrimiento muy grande a Zoraida. La niña se siente sola y un poco culpable. Cuando llegué a la casa busqué un lápiz y con mi letra inhábil, torpe, fui escribiendo el nombre de Mario. Mario en los ladrillos del jardín, Mario en las paredes del corredor, Mario en las páginas de mis cuadernos, porque Mario está lejos y yo quisiera pedirle perdón. Es considerada un clásico de la literatura mexicana, de lectura obligatoria para algunos estudiantes en sus escuelas. Retrata muy bien el conflicto por los derechos de los indígenas y la resistencia por parte de sus patrones. Considero que debe ser leída al menos una vez en la vida. Te abre la mente a una perspectiva nueva. No serás el mismo después de leerla. ¿Y a ti, qué te pareció? Con eso terminamos este capítulo. Dale me gusta si te agrada el contenido del canal y no olvides suscribirte para estar al tanto del contenido que se publica. Gracias por tu tiempo y hasta la próxima.